después bajo la línea de la indigencia en la vejez. Y la otra es que las pensiones también, las pensiones a nivel general, ¿no es cierto?, en Chile son bajas. Escuchábamos a Rodrigo Sáenz, nuestro experto invitado, economista de la Universidad de Talca, Seremi. Recordemos las cifras: 11,7% de los adultos mayores están en extrema pobreza y el 3,1% en la pobreza. Y ahí lo esbozaba nuestro académico invitado. Yo creo que es al revés. Tiene que ver 11,7 en pobreza y 3,1 en extrema pobreza, creo. No, al contrario. Revisando la casa en 2013. Bueno, pero a lo que iba, él lo esbozaba, tiene que ver, dice él, con el tema de las AFPs, de las cotizaciones. ¿Ustedes han diagnosticado esta situación? Sí, yo creo que es claro que en nuestra región, que es una región donde los sueldos son más bajos que en el resto, las cotizaciones son más bajas, pero sobre todo nosotros hemos tenido históricamente, por las características de la estructura productiva regional, un sector importante de trabajadores que trabajan no declarados, por lo tanto no cotizan durante largos periodos de su vida laboral. Y hay otros casos, tenemos el caso de trabajadores de temporada que tampoco cotizan durante ciertos periodos del año. Gente que vive entrando y saliendo del mercado de trabajo, por lo tanto que tiene lagunas previsionales. Yo creo que todos esos elementos que tienen que ver con la estructura productiva de la región y el tipo de empleos que acá se crean son los que explican de que nuestros adultos mayores tengan pensiones bajas. Según los pronósticos, Seremi, cada año va... Dígame. Pero quiero hacerte el comentario de que si uno mira las cifras, lo que es más preocupante es que nosotros tenemos una cantidad de niños muy importante, mayor que la de adultos mayores en situación de pobreza. Y eso también tiene que ver con la composición de los hogares y con los hogares uniparentales. Okay. De eso también entonces hablaremos. Seremi, iba a consultarle, según las proyecciones, cada año va en aumento la población de adultos mayores, se van a jubilar en algún momento, no cotizaron, hay pensiones solidarias, pero eso quiere decir entonces a futuro Chile va a tener un grave problema social de personas que tienen una jubilación extremadamente baja. ¿Cómo atacar ese problema? Me imagino que ustedes desde la cartera ya lo tienen visualizado. Bueno, ahí la presidenta le solicitó hace más de un año y entregó su informe la Comisión Bravo respecto al problema que nosotros tenemos por tener un sistema de capitalización individual. Ese es el problema que nosotros tenemos. Lo dijo un señor de forma bastante dura ahí, que lo criticaron, pero en el fondo, cuando dice que el hecho de que las mujeres se jubilen a los 60 años es una galantería que resulta cara para ellas mismas, creo que así lo dijo, se tuvo que excusar. Lo que en el fondo nosotros tenemos que entender es que la reforma que hizo la dictadura en el plan laboral respecto a pensiones traía una trampa, porque significaba que en un país donde la gente estaba cotizando en torno al 25% de sus ingresos antes de la reforma, y en que los empleadores contribuían a esa cotización, se rebajó a un 12 y tanto, que es lo que cotizamos ahora, sin que los empleadores coticen, y por lo tanto, al disminuir prácticamente a la mitad lo que las personas empezaron a cotizar, obviamente que el día de su jubilación, más aún transformando eso en un sistema de capitalización individual, no hay que ser mago para saber que... Ni experto. Experto para saber que eso en algún momento iba a reventar. Lo segundo es que las rentabilidades que ellos supusieron que el sistema iba a dar, en un inicio se lograron, efectivamente incluso fueron superiores, pero hoy día, en el estado en que está la economía mundial, con una alta liquidez y con bajas tasas de interés, con pocas oportunidades de inversión, sabemos que las rentabilidades están siendo muy bajas. Entonces, esos elementos, más el hecho de que las AFP son socios nuestras en las ganancias, pero no en las pérdidas, hace que tengamos un conjunto de factores que hace compleja la situación en que ellos, como yo decía, son socios en las ganancias, pero le dejan al Estado en el caso de las pérdidas, y particularmente de la población que tiene más bajos ingresos
Y sabemos, ese es el pilar solidario, etc. Claro, y el sistema prácticamente obliga a que el ciudadano sea experto en bolsa y técnicamente él tendría que manejar el tema y mover los fondos para conseguir rentabilidad. Claro, pero además la Comisión Bravo hizo una serie de recomendaciones, en torno a las 70, pero hay dos muy fundamentales que yo creo que son inevitables en el mediano plazo y que además tienen que ver con tendencias a nivel mundial, que es cuando aumenta la esperanza de vida de la población, se hace mucho más difícil solventar años de inactividad. Si yo me jubilo a los 60 años y mi esperanza de vida está llegando a los 80 y tantos, cuesta más solventarla que si yo me jubilo a los 60 y mi esperanza de vida es a poco más de 70. Entonces, eso está haciendo, insisto, en un sistema de capitalización individual que las pensiones necesariamente financieramente sean bajas. Y lo segundo es que como estamos cotizando la mitad de lo que se cotizaba antes de la reforma del plan laboral de la dictadura, eso también crea problemas. Y lo tercero, yo siempre cuando hablamos, estoy en este debate, recuerdo, los únicos que no entraron al nuevo sistema fueron las Fuerzas Armadas. Los militares, o sea, así es. Para ellos era claro que el sistema no iba a funcionar. Y ellos se quedaron en el antiguo sistema. Seremi, se nos quedan varios temas en el tintero, nos gustaría seguir conversando en alguna otra oportunidad con Pero cuando usted nos invite, aquí venimos. Se nos acaba el tiempo, le agradezco mucho por venir. No, gracias a usted, darnos la oportunidad de que conversemos y que los televidentes nos puedan escuchar respecto a los temas de preocupación de nuestra área. Muchísimas gracias por acompañarnos en Agenda Regional, conversando sobre el plan de invierno, pobreza, encuesta CACEN, entre otros temas. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se mueva de toda la programación que Campus TV tiene preparado para usted. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Conocimiento. En el programa de hoy nos adentraremos en el mundo de la biología vegetal con el profesor Carlos Figueroa, quien nos hablará de sus investigaciones. Los invito a que conozcamos más de este académico. Carlos Figueroa es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Universidad de Talca y profesor asociado del Instituto de Ciencias Biológicas de la misma universidad. Ha participado en más de 15 publicaciones, además se ha desempeñado como profesor en memorias de pregrado, tesis de magíster y en programas de posgrado. La importancia de las plantas para la humanidad es indiscutible. Estas tienen hormonas que definen su crecimiento y desarrollo. Sobre esto y mucho más conoceremos a continuación en la entrevista del doctor Figueroa. No se despegue de Más Conocimiento. Los seres vivos principalmente se pueden clasificar en dos tipos de grupos, digamos, principalmente los animales, los vegetales también, sería el otro grupo, de los que mayormente conocemos. Y bueno, hay diferencias, digamos, entre estos dos tipos de organismos y de las células que los constituyen, ¿ya? Principalmente las células vegetales pueden producir de alguna forma simple su propio alimento a través de la luz. En cambio las células animales no pueden hacer eso y necesitamos, digamos, finalmente consumir compuestos que tienen acumulada esa energía que generalmente viene de las células vegetales. Entonces ahí hay una relación importante. Por eso es la importancia de las plantas en la humanidad, digamos, y en la Tierra. Bueno, las hormonas vegetales o las fitohormonas son moléculas señalizadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que son moléculas que cumplen una función de modulación o regulación del crecimiento o del desarrollo en las células vegetales.
generalmente se producen en un cierto tipo de tejido u órgano dentro de la planta y cumplen su función en otro sector, digamos, del organismo. ¿Ya? También se caracterizan por estar en bajas concentraciones, ¿ya? Y cumplen, digamos, como decía, roles moduladores de eventos como, por ejemplo, la maduración de los frutos, que es muy importante para Chile, ¿ya? Siendo Chile un gran exportador de fruta. Bueno, generalmente las hormonas en plantas son moléculas muy pequeñas, más bien pequeñas, no son grandes moléculas, de lo que se llama de bajo peso molecular, y pueden ser sintetizadas, digamos, ante eventos del ambiente. Por ejemplo, cuando hay un estrés o una planta está pasando por ejemplo, por frío, puede sintetizarse rápidamente hormonas, o cuando es atacado por un hongo o algún patógeno también se pueden sintetizar algunas hormonas. Sí, hay varias hormonas. Las hormonas se han estudiado por ya más de 100 años. Hay hormonas importantes en vegetales como auxina, etileno, y también últimamente se está estudiando bastante otro tipo de hormonas que se conocen como los jasmonatos, ¿ya? Que están relacionados a la defensa de las plantas ante los patógenos, pero que también se está descubriendo otros roles de esa hormona en otras funciones que tiene esta hormona en el desarrollo vegetal. Bueno, hay un grupo de moléculas que se denominan elicitores, que son moléculas que generalmente se producen fuera de la planta por otro organismo, como los patógenos o microorganismos que producen enfermedades en las plantas. Estas moléculas hacen que la planta las capte de alguna forma y la planta activa todo un mecanismo de defensa, especialmente algunos genes y algunos metabolitos que permiten a la planta defenderse ante el ataque del patógeno. Ahora, estos elicitores se han utilizado y tienen una función práctica en que se han aislado y se han podido, digamos, aplicar a las plantas como una especie de vacuna, como lo que se conoce como una vacuna, digamos, en los animales. ¿Y por qué? Porque permiten activar un sistema de defensa y la planta está un poco mejor preparada para un eventual ataque de patógeno. Bueno, cuando hablamos de una respuesta del tejido vegetal, esto pasa entre una especie de comunicación entre estos elicitores y algunos receptores que son proteínas que están en la célula vegetal. Ahora, nosotros hablamos de una respuesta en términos de que tiene que haber una transducción de esta señal hacia la activación de los genes, ¿ya? Y generalmente existen intermediarios que van a traspasar esta señal hacia el núcleo de la célula, donde se producen y se activan algunos genes que finalmente codifican para proteínas que pueden ejercer, digamos, la acción de defensa directa contra el patógeno. La activación, o lo que se conoce como expresión de genes, involucra varias otras proteínas también, lo que se conocen como factores de transcripción, los cuales van a hacer que se transcriba la información que está en el ADN en una molécula un poco distinta que se llama ARN, ¿ya? La cual finalmente lleva una información o un código, ¿no es cierto?, el cual se traduce finalmente en ciertos aminoácidos que constituyen la proteína. Y las proteínas, al tener diferentes aminoácidos, van a tener distintas funciones, eso principalmente. Sí, la mejora en este caso estamos hablando de frutas, por ejemplo, mediante la aplicación de elicitores. Los elicitores se pueden aplicar en el campo, es decir, antes que se coseche la fruta, y hemos visto que además de aumentar la defensa ante los patógenos, ante los hongos, el fruto también tiene una mejor capacidad antioxidante, por ejemplo.
lo que aumenta la calidad del fruto finalmente. Sabemos que este tipo de moléculas son muy importantes para la salud y estos elicitores se ha visto que aumentan, digamos, el contenido de estas moléculas. El cambio climático está ocasionando distintos efectos en los cultivos. En algunos casos pueden ser hasta benéficos, no perjudiciales totalmente. En el caso de las frutas, puede tener varios efectos. Primero, la disponibilidad de agua que tiene la agricultura. Por ejemplo, la escasez de agua puede afectar, digamos, el crecimiento del fruto. Sabemos que los frutos son mayoritariamente agua y por lo tanto es un efecto directo que existe. También muchos frutales que se cultivan en Chile requieren frío para florecer y posteriormente, bueno, eso se transforman en fruto. Y hemos visto últimamente que a veces falta frío en algunos frutales y estos no pueden florecer adecuadamente y se ve una merma, digamos, en la producción. También podría ser el aumento de la temperatura, ¿ya? El aumento del anhídrido carbónico, que podría tener efectos también en acumular ciertos metabolitos en los frutos que pueden ser de interés. De hecho, podría también, ante estos eventuales cambios climáticos y de estrés ambiental, la fruta podría acumular a lo mejor más antioxidantes, por ejemplo. Fondesit que actualmente estoy ejecutando está relacionado a conocer, digamos, cómo una hormona vegetal podría estar regulando finalmente la acumulación de estos compuestos saludables, como flavonoides, ¿ya? Así se conoce. Estoy trabajando en frutilla. La frutilla sabemos que es una fruta, digamos, de la saludable, un berry saludable que se produce en gran proporción acá en la región del Maule. De hecho, casi un 40% de las exportaciones de frutilla que hace Chile provienen de esta región. Entonces es un cultivo importante para esta región. Este proyecto parte de la ciencia básica, pero podría a lo mejor tener alguna aplicación en el futuro, en saber cómo regular a lo mejor con algunas técnicas de manejo en el campo, cómo poder acumular a lo mejor en mayor concentración estos compuestos saludables que naturalmente acumula la fruta, en este caso la frutilla, pero que a lo mejor podrían aumentar su concentración. La evaluación, digamos, en el laboratorio de cómo se puede abordar un problema así, en decir cómo una hormona va a permitir la acumulación de ciertos compuestos. Se pueden hacer experimentos, por ejemplo, en aplicar esta hormona, este jammonato, directamente al fruto en una determinada concentración. Luego nosotros el fruto lo tomamos y simplemente lo molemos y extraemos de alguna forma estos ARN que hablaba antes, que son los que llevan la información genética, y analizamos esos genes como la cantidad de transcritos o la acumulación de estos genes, cómo se están activando estos genes, que finalmente pueden producir enzimas que van a permitir producir a lo mejor más de estas moléculas antioxidantes. Y hay técnicas, digamos, que a uno le permiten medir los compuestos antioxidantes. Bueno, dentro de los efectos de los resultados esperados dentro de este proyecto, sí, nosotros esperamos que haya una relación positiva entre esta hormona, ¿ya? Los jammonatos, y la acumulación de estos compuestos antioxidantes en el desarrollo del fruto.
estos compuestos igual permiten a la fruta de alguna forma sobrevivir y impedir que sea infectado por hongos, por ejemplo. Entonces hay ahí una relación, puede haber una relación directa y positiva de esta hormona frente a esta acumulación de compuestos de interés que es tanto para la planta como para los consumidores. Bueno, ¿de dónde surge este proyecto? Surge nosotros teníamos antecedentes previos que aplicaciones exógenas de esta hormona de los jasmonatos en frutos aumentan la capacidad antioxidante de ellos. Ahora, de ahí y en otras especies también se ha visto una relación entre esta hormona y la acumulación de compuestos antioxidantes. Pero nosotros ahora queremos abordar un poco la mecánica que hay detrás de esto, qué está ocurriendo, digamos, un poco en la célula, de una forma más fina. Vamos a ver interacciones entre distintos